Bueno, poquísimas horas, ¿no? El mensaje de 28 de julio, el primer mensaje que va a dar el presidente Pedro Castillo en un contexto, además, todavía muy complicado, en un contexto de pandemia, en un contexto donde vemos la recuperación ya de la economía peruana, pero en una recuperación muy vigorosa del mercado laboral, del empleo o del ingreso de los trabajadores. Y por eso hay mucha expectativa de las medidas que se vayan a anunciar y de cómo se va a conformar su primer gabinete. Para analizar este tema estamos ya conectados con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Omar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, encantado de estar acá. Bueno, Diego, antes de pasar al mensaje de 28 de julio, que siempre, como todo mensaje, genera expectativa y más en el inicio de un gobierno, ¿genera preocupación el hecho de que a horas de que asuma el cargo no se conozca realmente la conformación del gabinete o al menos de quién va a ser el premier o quién va a ser el ministro o ministra de Economía? Sí, creo que no ha habido antecedentes, por lo menos yo no tengo en la memoria antecedentes de incertidumbre de este nivel previo al mensaje de 28. No típicamente para estos momentos ya tendríamos pues un PCM por lo menos, ¿no? Y normalmente también claro quién va a ser quien va a estar liderando el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que esto es, digamos, más allá de que no hay nombres hoy día, ¿no? Esto se hace no tanto más, la incertidumbre se hace tanto más grande, dado que el espectro a través del cual pues se ha venido discutiendo la campaña, ¿no? Y la posición política del propio presidente Castillo sobre varios temas sigue siendo una incógnita. Entonces, no es solamente la falta de nombre, es que la falta de nombre, creo que en este caso, o cuando hay un nombre, nos va a dar muchísima mayor claridad sobre qué cosa está pensando el presidente Castillo para los próximos años en el Ejecutivo. Y sobre todo, digamos, conocer un poco los nombres del Premier, Ministro de Economía, e incluso otras carteras claves como Trabajo, como Comercio Exterior, entiendo, nos permitirían tener una idea si realmente se planea insistir o cumplir muchas de las promesas que se hizo durante la campaña y que muchas promesas, pues, valgan verdades, generaban temor e incertidumbre. Sí, y no es solo, coincido con eso, Omar, y no solamente por ahí, hay muchos nombramientos clave que dependen directa o casi directamente del Ejecutivo, que también van a ser materia de atención en las siguientes semanas, ¿no? Estamos hablando de Indecopi, estamos hablando de la SUNAT, estamos hablando de algunos organismos reguladores, no, obviamente la SBS, ¿no? Donde parece que hay algún acercamiento, me parece en buena hora con la actual superintendenta, eso está muy bien. No, y bueno, y acá dentro de todos estos, no, quizá en donde está el punto medular es en el Banco Central de Reserva, ¿no? Este ofrecimiento a Julio Velarde para que se quede, ¿no? Lo cual de nuevo creo que está muy bien, pero por supuesto esto hay que matizarlo, o hay que verlo en un contexto de un directorio completo, ¿no? O sea, Julio es el presidente del directorio, ¿no? Pero hay que ver cuál es la conformación total, ¿no? De las cuales 3 más van a venir desde el Ejecutivo, 3 asientos del directorio más del Ejecutivo, y 3 van a ser nombrados por el actual Congreso. Bueno, incluso dado que mencionas, Diego, el tema del Banco Central de Reserva, que no cabe ninguna duda que es una de las instituciones más importantes pues en política económica, me imagino que el propio Julio Velarde está también a la expectativa de ver cómo se va a conformar este primer gabinete, ¿no? Porque lo que dijo el señor Franke, el economista Pedro Franke, hace pocos días es que mantienen el ofrecimiento de que sea el doctor Velarde quien continúe al frente del Banco Central de Reserva, pero luego vemos un tuit de Vladimir Cerrón que desautoriza de alguna manera a Pedro Franke. Entonces me imagino que funcionarios, digamos, de entidades públicas también están esperando a ver cómo se ordena la casa primero. Lo que pasa es cuando no tenemos nombres claros desde lo más alto es mucho más difícil empezar a tomar decisiones, ¿no? Porque claro, el caso del Banco Central que mencionas es clarísimo.
¿no? Quien sea presidente del Banco Central, mal que bien quiere saber quién va a estar a cargo o a quién se le está ofreciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, y más importante aún, quiénes van a ser los directores que lo van a acompañar. Quien va a estar en el Ministerio de Economía y Finanzas quiere saber quién es el PCM, ¿no? Quien vaya a estar en la SUNAT, Indecopi u otras instituciones también quiere saber a quiénes se va a reportar, ¿no? Esto tiene que funcionar como un equipo. En la medida en que no tengamos ni siquiera los nombres más importantes definidos, ¿no? En este caso PCM, no se hace muchísimo más complicado ir armando el resto de piezas. Ahora, hablando un poco ya del mensaje del día de mañana, Diego, ¿qué es lo que podemos esperar en materia económica? ¿Cuáles deberían ser los anuncios de los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Que siempre se traza ese periodo como hito importante de medidas urgentes y trascendentes? A ver, yo creo que lo que la ciudadanía, los inversionistas, las familias están esperando es un mensaje de estabilidad, es un mensaje de calma, es un mensaje que llame a la unidad y a la moderación en las políticas públicas. Yo creo que acá lo más importante es que quede claro, no, que el siguiente presidente Castillo no va a ser un presidente que va a estar gobernando para todo el Perú, no necesariamente solamente las personas que votaron por él en primera o segunda vuelta, y que en esta medida va a tomar políticas públicas, ¿no?, sensatas, prudentes, que no van a romper con el marco constitucional actual, ¿no?, que hoy es la principal preocupación, ¿no? Y dentro de eso, ¿no?, y yendo al punto, creo, central, lo más importante, yo creo, es empezar, si se va a discutir una reforma de la Constitución, que esta se discuta no por los canales contemplados en la actual Carta Magna, ¿no?, y que sean cambios puntuales dentro de la actual Constitución, ¿no? Es decir, no abrir este espacio a una asamblea constituyente, ¿no?, que creo que es hoy por hoy y por lejos el principal riesgo que tenemos por delante. Ahora, ¿crees que insistir, porque es una posibilidad, y es una alta posibilidad además, insistir con una asamblea constituyente para el cambio de la Constitución en el mensaje de 28 de julio, genera o puede generar nerviosismo, o por el contrario ya los agentes económicos han dado por descontado de que esto no es viable dado la correlación de fuerzas que hay en este momento en el Parlamento, y es clarísimo con lo que hemos visto, digamos, con la conformación de la mesa directiva? Yo creo que en tanto esto vaya por canales constitucionales, ¿no?, que entiendo es que vaya a pasar por el Congreso, ¿no? Aquí quizá las reformas van a tener que moderarse bastante más en línea con la correlación de fuerzas políticas, ¿no? Y ojalá, ¿no?, lo que tengamos sean mejoras puntuales en algunos no temas que tienen que ver más, creo yo, con asuntos de representatividad o representación política, ¿no?, que de repente tienen que ver más con el sistema de descentralización, cómo hacemos para mejorarlo, que tienen que ver más con los partidos políticos, cómo hacemos para fortalecerlos, que tienen que ver con las circunscripciones electorales, ¿no?, cómo hacemos para que sean más representativas de la población, pero no entrar en esta discusión de asamblea constituyente. Es posible que el presidente Castillo no quiera insistir en esto ha sido una propuesta de campaña, no creo que, como mencionas, Omar, esto de cierto modo podría estar descontado. Sin embargo, importa también el modo en que se planea hacerlo. No había esta discusión. Yo no soy constitucionalista, pero entendería que se sale un poco del cauce constitucional de abrir para unos 2 y pico millones de firmas, y a partir de eso no forzar un referéndum directo sin necesariamente pasar por el Congreso. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con la caja de Pandora que se empieza a abrir con ese tipo de pedidos. O hacerlo a punta de cuestiones de confianza, tratando de presionar al Congreso de la República que se ha instalado, y ahí me permite hacer la otra pregunta, ¿no? Volver a un escenario, Diego, de confrontación entre poderes del Estado, un ejecutivo amenazando al Congreso, un Congreso amenazando al presidente con su vacancia, pues tiene un impacto en la política económica, en el entorno económico.
No, por supuesto. O sea, digamos, si yo creo tuviera que resumir prioridades durante los siguientes meses, yo creo que uno está lo que mencionabas al inicio, Omar, la prioridad de la vacunación y el control de la pandemia. Eso es lo más importante y que tiene además ramificaciones económicas, obviamente. Dos, es la reactivación económica pensada, yo creo, sobre todo desde un punto de vista de reactivación del mercado del empleo hoy día, a partir de mayor y mejor inversión privada sobre todo. Pero tres es el punto que acaba de traer sobre la mesa, que es esta suerte pues de ingobernabilidad crónica en la que estamos desde el 2016 básicamente, ¿no? Y que va a tener que ser atendida con muchísima seriedad tanto del Ejecutivo como el Legislativo, ¿no? Para darle algo de estabilidad al país y poder alcanzar los consensos mínimos que necesitamos para avanzar en reformas que de verdad le cambien la vida a la gente, ¿no? Que mejoren la calidad de vida, que hablemos de educación, si hablamos de salud, si hablamos de infraestructura, etcétera, etcétera. Necesitamos algún mínimo de consensos políticos y eso es todo lo opuesto pues a lo que tuvimos del 2016 en adelante. Ahora, Diego, las expectativas que genera Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, en los segmentos quizá más golpeados por la pandemia son altos, ¿no? Hay mucha expectativa de lo que va a pasar en los próximos 5 años, pero ya siendo realistas, ¿cuánto margen de acción va a tener este gobierno si nos ponemos a pensar en el presupuesto, por un lado, y si nos ponemos a pensar también, nuevamente, en la correlación de fuerzas en el Parlamento para lograr aprobar las leyes o los cambios que se quieran realizar? A ver, yo creo que en realidad si uno mira esto de una forma más o menos objetiva y tratando de tener la política un poco aparte, me parece que hay unas buenas chances de recuperación económica del Perú para lo que resta del 2021 y el 2022. ¿No? Si uno mira la dinámica de la recuperación en sectores productivos, en pago de IGB, en importaciones de bienes de capital y de insumos, ¿no? Si uno mira además cómo está el precio del cobre, ¿no? Cerca de los $4.5 por libra, ¿no? Si uno ve cómo viene la actividad económica en otros países, sobre todo Estados Unidos, con vientos de cola a favor que nos ayudan también a nosotros, y también cómo viene lo mencionabas tú, Omar, la parte macroeconómica, ¿no? A pesar de este golpe durísimo del 2020, ¿no? El Perú por haber tenido responsabilidad macro durante los últimos 10, 20 años, ¿no? Ha podido aguantar esto muchísimo mejor que otros países, y si bien no estamos en la misma, con los mismos niveles del 2019 de deuda pública, todavía tenemos niveles sumamente saludables, que creo que eso es parte de lo que hay que aprovechar yendo hacia adelante. A comparación entonces, por todos estos motivos, creo que el Perú tiene una muy buena posición fundamental para aprovechar 2021 y 2022. Los dos grandes factores de riesgo hoy son, uno, el avance de la pandemia, ¿no? La variable delta, una eventual tercera ola, etcétera, ¿no? Y dos, la parte del riesgo político. Si es que el presidente Castillo, junto con el Congreso, logran reducir estas preocupaciones y aprovechar de buena manera estos vientos a favor, podríamos tener un buen cierre del 2021 y un 2022 que logre poner el PBI a los mismos, durante la primera mitad, a los mismos niveles que teníamos durante el 2019. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por este análisis. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. Bueno, vamos a escuchar al presidente de la República, Pedro Castillo, el día de mañana en su primer mensaje de 28 de julio y nuevamente, tan importante como su mensaje, va a hacer conocer la conformación de su gabinete. Eso nos va a permitir entender de alguna manera por dónde van a ir, ¿no? Por dónde van a ir las balas, por dónde van a ir los lineamientos de este gobierno, el gobierno de Perú Libre. Una pausa. Venimos con más en Economía para Todos.